haría al rotar ese eje, ese pivote. ¿Cómo se construyen estas resistencias? Sobre una base normalmente de cartón prensado o de plástico, ¿no? En el caso de la izquierda, de forma circular, ¿no? Es un círculo. En él se realiza por difusión una delgada película de carbón que no cubre toda la circunferencia. Entonces vamos a pensar que solamente eso. Y se realizan conexiones externas, ¿no? Como esas que aparecen aquí. ¿Cierto? Conexiones externas en los dos extremos. Entonces podrán ver que entre los dos extremos se verifica un cierto valor resistivo dependiendo de la cantidad de carbón que se ha pegado, digamos, a la base de cartón. Ahora, a esto se añade ese eje que va solidario con un cursor. Entonces hay un cursor que gira siempre teniendo contacto con la película de carbón. Este es controlado mecánicamente desde el exterior por ese pivote. Más o menos así. Entonces este es el que puede girar libremente, desde luego que tiene que realizarlo una persona, ¿sí? Entonces desde el exterior, al girar este pivote, el cursor cambia de posición con respecto a el punto de referencia que podríamos tomar como cualquiera de estos dos extremos. Ya los voy a llamar A y B. Pero además se tiene contacto eléctrico con el cursor. Entonces, de alguna manera, con el cursor se dispone un tercer contacto eléctrico. Lo llamaremos C. Entonces, bien podríamos ver que este elemento, este dispositivo, es una resistencia fija entre A y B, ¿sí? Pero el cursor C con respecto tanto a A como a B tiene un valor dependiente de la posición que ocupe este con respecto a alguno de los dos extremos. ¿Sí?
¿Se entiende la idea? Entonces, si llamamos resistencia nominal al valor resistivo entre A y B, y suponiendo que la distribución de resistencia a lo largo de la película de carbón es constante, ¿no? Es uniforme esa distribución. Entonces, si asumimos la existencia de un punto de referencia, que voy a llamar 0, entonces la posición, 0 que gracioso. Entonces, este 0 va a ser nuestro punto de referencia y a este eje lo voy a llamar X. O sea, X es la distancia desde el 0 medida hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, X es la posición del punto C. Por lo tanto, la resistencia de A a C se podrá escribir como resistencia total, o sea, la resistencia de A a B multiplicada por X. ¿Sí? Donde X es la posición del cursor respecto al 0. ¿No? Noten que el complemento de esto, vale decir, la resistencia de C a B sería lo que resta, ¿sí? ¿Bien? Entonces, esta resistencia variable tiene su valor resistivo dependiente de la posición linealmente, ¿sí? O sea, hay una dependencia lineal entre la resistencia y la posición X. El máximo de X es 1, ¿cierto? Tendría que haberlo puesto acá. O sea, X varía entre 0 y 1. Bien, entonces a este tipo de resistencia se llama resistencia o potenciómetro de variación lineal. Del mismo modo, exactamente igual, son las resistencias o potenciómetros como aparece en la segunda figura. ¿Sí? Nada más que la difusión de esa película de carbón está sobre una línea, ¿no? Digamos, el cartoncito este ya no es circular, sino más bien rectangular. Sobre él está la película de carbón y el cursor se mueve
¿sí? Sobre esa película de carbón. Entonces, solidario con el punto de contacto del cursor, está ese dispositivo externo al que se tiene acceso y se lo puede mover. Bien. Entonces, las resistencias o potenciómetros de este tipo pueden variar según la posición del cursor a voluntad del usuario. El uso que se les da es control de algún parámetro, como por ejemplo sucede con el control de volumen en los amplificadores, en las radios, ¿cierto? Se tiene externamente una perilla, esa perilla está asociada con el eje de un potenciómetro, entonces cuando se gira hacia la derecha puede hacer que al variar esa resistencia aumente el volumen del sonido y al girarla hacia la izquierda disminuya la resistencia haciendo que disminuya el volumen, ¿no? O otro tipo de controles como control de tonos, control de bajos, de graves. Se puede hacer control de iluminación también con este tipo de resistencias. Digamos que no todas son de variación lineal. También existen de variación logarítmica. Obviamente para ello, la distribución de carbón sobre la película esta no es uniforme. En algún extremo hay mayor cantidad de carbón que en el otro extremo y gradualmente esto va variando. ¿Sí? Podría ser algo más o menos así. Si vemos la distribución de carbón sobre la película, bien podríamos tener mayor cantidad de carbón en el extremo A y esto ir variando hacia el otro extremo, ¿sí? Creo que dibujé un poquito exagerado eso. Por ahí. Así. ¿Cierto? Entonces aquí está el extremo A y por aquí el extremo B. Entonces si trazamos la forma en que varía la resistencia respecto a la posición X, esto es X, esto es resistencia de A a C, ¿cierto? En la de variación lineal, esto varía de esa manera, ¿sí? Entonces aquí tendríamos
el valor máximo, que es RAB, correspondiendo a la posición 1 de X. En tanto que en el logarítmico, la variación es más o menos así. No, noten que en el caso de variación lineal, si yo me desplazo 1 centímetro, la resistencia, por decir algo, aumenta 10 ohmios. Si me desplazo 2 centímetros, va a aumentar 20 ohmios, ¿sí? Que es relación lineal. En cambio, en el logarítmico, supongamos lo mismo, me desplazo 1 centímetro, aumenta 10 ohmios. Si me desplazo 2 centímetros, va a aumentar 100 ohmios. ¿Sí? Con 3 centímetros podría aumentar 1000 ohmios. Bien. Ahora, estas resistencias cuya variación es controlada a voluntad por el usuario de manera mecánica, ¿ya? Podríamos llamarlas de control por el usuario o ajustables también se llaman. No son las únicas resistencias variables. También existen resistencias cuyo valor cambia en función del cambio en algún parámetro físico. Comunes son aquellas que varían con la temperatura y también las que varían con la luz. Normalmente a estas resistencias se las conoce como sensores. Entonces son resistencias variables en función de algún parámetro físico. También puede ser químico, ¿ya? Para generalizar. Entonces hay resistencias que varían con la temperatura
decía, aquellas que varían con la luz. Hay resistencias dependientes de la humedad. Se construyen también resistencias dependientes de la presión. Y de la cantidad de acidez o pH. Estas resistencias dependientes de la temperatura se suelen denominar termistores. Estos termistores los hay de dos tipos. Aquellos que varían, o sea, que aumenta el valor resistivo al aumentar la temperatura, y aquellas que, lo contrario, al aumentar la temperatura, disminuye el valor óhmico. Entonces se llaman de variación positiva y de variación negativa con la temperatura. ¿Qué uso se les da? Control de temperatura, obviamente, ¿no? Por ejemplo, en un sistema de aire acondicionado, cuando lo que se quiere es que el sistema mantenga la temperatura del ambiente, por ejemplo, a 20 grados, ¿no? En algún lugar hay un sensor de estos, un termistor, que con la temperatura del ambiente varía su valor resistivo. Entonces, si por ejemplo ha detectado que la temperatura supera los 20 grados, entonces va a incentivar el ingreso de aire frío, ¿no? El sistema detecta que ha ocurrido esto, que la temperatura está por encima de los 20, entonces hará trabajar más el ingreso de aire frío. Cuando la temperatura disminuye de 20, mucho, digamos 15 grados, entonces hará lo contrario, ¿sí? Quien está determinando si entra más aire frío o menos aire frío es el valor resistivo en este termistor. ¿No? Las que dependen de la luz tienen uso del mismo modo, de control de iluminación, ¿sí? Yo podría querer, por ejemplo, que una sala que está artificialmente iluminada, además de tener luz natural, digamos, durante el día hay luz natural, está relativamente bien iluminada, pero yo podría querer que tenga mejor luz. Entonces, incrementaría en función de la cantidad de luz que incide en un sensor de estos. Pero ya al atardecer empieza a disminuir la luz natural, entonces habrá que hacer a través del sensado de esta resistencia variable con la luz que se incremente el número de luminarias o que éstas iluminen más, ¿sí? Y del mismo modo las demás, ¿sí? Podría tener necesidad de un control de humedad para algún propósito o de presión, por ejemplo. La de presión normalmente se utiliza para balanzas de ese tipo. Entonces hay una resistencia cuyo valor varía con la presión
Entonces la utilizo para una balanza, ¿sí? Al poner un peso sobre ella, se comprime, disminuye, por ejemplo, o aumenta la resistencia, y en función de ello puedo hacer a través de un circuito eléctrico que se determine cuál es el peso que está provocando esa presión. ¿No? Es un tema de escala nada más. Y la de pH, obviamente, para determinar la cantidad de óxido o de ácido, no sé cómo trabaja ese tema en química. Bueno, entonces, este tipo de resistencias variables con algún parámetro físico o químico tienen un uso habitualmente en temas de control de algún parámetro físico. ¿No? Ellas ayudan a censar, a determinar el valor de ese parámetro, ¿sí? Para ello, para determinar, por ejemplo, la temperatura ambiente, lo que se hace a través del circuito es medir la resistencia de ese componente. Entonces, habrá una tablita que diga, si la resistencia es 100 ohmios, significa que la temperatura está a 18 grados. Con 150 ohmios, 20 grados, etc. ¿Sí? Entonces, el valor resistivo está relacionado a través de una tabla, que puede ser lineal o no, con algún parámetro físico. Estamos a menos de un minuto del corte, así que voy a provocar el corte y nos volvemos a conectar.